Bienvenidos y bienvenidas, maestras y maestros, a nuestra asignatura Técnicas e Instrumentos de Evaluación en la Docencia. Vamos a abordar en esta cápsula 1 diferentes unidades temáticas que nos van a llevar a revisar lo que es la evaluación, la medición, la utilidad de la evaluación, el papel del docente y de la escuela en el problema de la evaluación, los objetivos de la enseñanza y su evaluación, de los fines generales a los objetivos concretos, posibilidades de medir los resultados de la enseñanza, los contenidos y conductas en el área cognitiva, conductas en el área afectiva y clasificación de los objetivos. En este proceso de materiales empleados en la construcción de pruebas de rendimiento, la clasificación y análisis de las pruebas de comprensión de rendimiento escolar, vinculadas a los instrumentos y técnicas que complementan los datos sobre el rendimiento escolar del educando. La eficiencia de las pruebas de rendimiento, la objetividad, la adecuación en referencia al tiempo estipulado para la parte del proceso educativo. Hablar, maestras y maestros, sobre lo que es la evaluación nos lleva a identificar que la evaluación y el aprendizaje están vinculados. Los diferentes modelos educativos contemporáneos enfatizan sobre la importancia de garantizar la capacidad de las personas para aprender a lo largo de la vida ante una sociedad incierta y cambiante. Una evaluación como mecanismo de autorregulación. La promoción de mayor participación de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. La evaluación como un mecanismo de participación y autonomía. Desarrollar las capacidades y habilidades en los estudiantes desde la parte significativa y relevante para la vida y la toma de decisiones. Una evaluación como un mecanismo de la equidad educativa. Aspectos a desarrollar dentro de este proceso en el cual vamos a articular la evaluación y el aprendizaje. Sobre lo necesario que vincula a un cambio de cultura sobre lo que es la evaluación del aprendizaje, las premisas de la evaluación auténtica, una evaluación como una vía para promover procesos de autorregulación, de autonomía, de participación, de evaluación inclusiva. Un panorama general sobre las técnicas e instrumentos de evaluación. Tenemos que articular la evaluación y el aprendizaje como primer punto. Vamos a ver entonces sobre el concepto y los componentes que se requieren para una evaluación. Componente técnico, sabemos de antemano que es un proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recolección de la información rigurosa, valiosa, válida, fiable, orientada a emitir un juicio de valor y tomar las decisiones. El componente educativo está visto desde el proceso que implica un proceso de cambio constante
la actividad de enseñanza-aprendizaje, hacer los ajustes y los andamios que se requieren para este trabajo. El componente ético requiere ceder el control y responsabilidad en el otro. El componente social nos habla sobre las consecuencias, la selección de promoción. También un componente social también entonces hablamos de los componentes técnico, educativo, ético y social, ¿sí? Esta selección de promoción, de certificación y clasificación dentro de la evaluación. Los enfoques para organizar la evaluación, decisiones de acreditación por norma, por criterio, también se puede hacer mixta. Vamos a definir lo que es aprendizaje, maestras y maestros. Sabemos que es un proceso biocultural mediado por los procesos estructurales cognitivos, la parte de la cultura, cuándo, el cómo y qué aprender, tipos de aprendizaje, mecanista, rutinario, hacia el proceso integrador, complejo y creativo. Organización del aprendizaje, del trabajo individual al trabajo colaborativo, al aprendizaje social. Dominios del aprendizaje, cognitivo, aprender a aprender, conativo, aprender a hacer, afectivo, aprender a hacer, social, aprender a convivir. Dentro del dominio cognitivo, vamos a identificar el saber desde el conocimiento declarativo, los hechos, los conceptos y los datos. Los conocimientos básicos hacia los conocimientos de mayor complejidad. Las estrategias para gestionar el conocimiento declarativo, analogías, vínculos con el conocimiento previo, la elaboración de redes o mapas conceptuales. El dominio conativo demanda prácticas in situ, en su lugar, para poder reflexionar en qué y sobre la acción, ceder la responsabilidad y el control hacia los estudiantes en la ejecución de las tareas, promover la generación de propuestas alternas. Este dominio afectivo pues, incluye las actitudes, los valores. Dominio afectivo se ve desde el proceso de apreciación del yo y la relación con el otro. Este dominio social de interacción, un trabajo colaborativo, llegar a acuerdos sobre la discernir y establecer metas en común, asumir responsabilidades, integración a una comunidad epistémica, disciplinaria y también disciplinar. La naturaleza interactiva de aprendizaje nos lleva a identificar una característica importante de manera taxómica, en que no es jerárquico, sino más bien de relación y de interacción. Cada tipo de aprendizaje se relaciona con otros tipos de aprendizaje. El logro de cualquier tipo de aprendizaje contribuye
En las características interactivas significa que los diversos tipos de aprendizaje son sinérgicos. La articulación entre la evaluación y el aprendizaje, vamos viendo, va dependiendo del tipo de instrumentos y usos de la evaluación que se prioriza cierto dominio de aprendizaje. Por ejemplo, el examen prioriza el dominio del contenido. Los proyectos y solución de problemas priorizan dominios cognitivo y conativo. A través de los portafolios se fortalece la valoración del dominio cognitivo, conativo y afectivo, la autoestima. Desde el apartado donde vamos a establecer el proceso de competencias, del sentido estrecho, enfocado a satisfacer pues, este mercado, ¿sí?, laboral, donde se va a establecer las orientaciones al desarrollo de capacidades abiertas y adaptativas. En ese sentido, nos damos cuenta sobre algunos aspectos de las complejas partes que nos habla sobre las implicaciones educativas vinculadas a la evaluación, porque responden de manera exclusiva a necesidades laborales, a la realización de tareas rutinarias que poseen un carácter práctico. También demandan un trabajo intelectual del desarrollo de habilidades interpersonales, implica la innovación del quehacer profesional, se vinculan con la capacidad de resolver problemas complejos en ambientes de incertidumbre. Son estándares de salida, se encuentran vinculadas a la capacidad de realizar funciones profesionales en el mundo real, complejo e incierto, mas no se limitan, van más allá del presente para considerar desde las competencias. Podríamos decir entonces que da pauta a la naturaleza de los saberes que configuran las competencias, las cuales van construyendo y perfeccionando de manera paulatina y traduciendo los desempeños específicos sobre el tipo de evaluación, de promover un seguimiento continuo, además de poder ofrecer andamios al propio aprendizaje. Es una evaluación formativa centrada en los procesos. Vinculemos, maestras y maestros, las competencias y la evaluación. La evaluación de competencias requiere considerar distintas y variadas fuentes de información con el fin de determinar si los estudiantes han alcanzado el nivel esperado. La evaluación vincula, más que todo, a las competencias que requieren considerar las fuentes de información con el fin de determinar si los estudiantes han alcanzado el nivel esperado del desarrollo de las competencias. Por ejemplo, los mapas conceptuales, las pruebas de ejecución, las bitácoras y diarios, ciclos de reflexión, evaluación. Podríamos decir entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, mediante la vía de desempeño en el contexto, selecciones de aprendizaje relevantes, significativas para la cultura profesional, que representan retos, trazar un currículum, el contenido,
de los desempeños a alcanzar productos en los procesos formativos básico, medio, alto, mantener la lógica horizontal y transversal, utilizar múltiples instrumentos para poder favorecer la metacognición y la toma de conciencia. Y poder fortalecer la metacognición de conciencia del estudiante sobre su propio aprendizaje. Las cosas que se evalúan son útiles como soportes dinámicos para reflexionar y la acción más que como productos estáticos con valor por sí mismos. Entonces, en ese sentido, podríamos cerrar que la evaluación centrada en el desempeño demanda a los estudiantes a demostrar que poseen ciertas conductas o habilidades en las situaciones de prueba. La evaluación auténtica centrada en el desempeño va un paso más allá, que destaca en el contexto de análisis de la vida real, pertinente, relevante, significativa, tanto de manera personal como desde un proceso de construcción del conocimiento. Evaluar entonces el aprendizaje contextualizado, estructurar situaciones que promuevan que los aprendices resuelvan actividades, tareas complejas, auténticas, mientras usan sus conocimientos previos, el aprendizaje reciente y las habilidades. Es un gusto, maestras y maestros, acompañarles en esta formación con su materia, la cual está relacionada con el proceso donde vamos a establecer técnicas e instrumentos de evaluación en la docencia. Saludos, maestras y maestros. Nos vemos pronto.